Tenemos con nosotros a Marta Arévalo, que nos va a hablar sobre cómo evaluar y utilizar un instrumento poco utilizado en educación física, pero con mucho potencial, como son las dianas. Bienvenida a Evaluar para Transformar, Marta. Pues muchas gracias por contar conmigo. Encantada de estar con vosotros. Vamos a comenzar por el principio, Marta. ¿Qué son las dianas de evaluación? Bueno, las dianas son unos formatos, en realidad unas herramientas, si las utilizamos, unos formatos que se basan en lo visual, que son en realidad círculos concéntricos atravesados por líneas rectas que nos configuran, como si fuese una diana, posibilidades de trabajar con esos ejes, incorporando criterios de evaluación a cada una de esas líneas, de tal manera que nos quedaría un dibujo basado en esos criterios. Es algo visual y es difícil explicarlo con palabras si no lo vemos. Luego vamos a mostrarlo. Vale, sería como una especie de tela de araña, ¿no? Digamos, Perfecto. se construiría. ¿Por qué utilizar las dianas de evaluación? Es decir, ¿qué aporta y cuál es su punto fuerte con respecto a otros instrumentos que también utilizan, digamos, algo similar como son criterios y una gradación de estos criterios? ¿Qué aporta? ¿Cuál es su punto fuerte? Para mí la riqueza que tiene es lo visual. El formato entendido como algo que tiene también su valor. Es decir, en función del formato, por ejemplo, si ahora mismo me vierais con niebla, pues digamos, esto que está ocurriendo no sería igual. Es decir, lo que ocurre visualmente importa. A veces nos hemos basado en la frase esta de, no, bueno, el contenido importa. Y por supuesto, lo que pasa es que muchas veces para llegar bien a ese contenido, el tipo de formato que utilicemos nos ayuda, digamos, a ver bien ese contenido y luego a que haya como un pegamento emocional desde el punto de vista estético que haga que nos produzca ese clic de atención y ese efecto de me interesa lo que veo sin saber todavía el contenido. Es decir, esa parte, digamos, de apariencia es como, en realidad es como un fogonazo de secuestrar nuestra atención. Yo creo que es uno de los elementos fundamentales. Y luego también está la simpleza, porque al final lo que tenemos, me ha encantado la metáfora de la tela de araña, y al final lo que tenemos es esa tela de araña en el que de un golpe de vista podemos, como nos ocurre con las gráficas, con una gráfica buena es cuando viéndola enseguida ves ya algo. Pues aquí es igual. Entonces tiene esa parte de simpleza que no tiene una rúbrica, por ejemplo, que a mí me gustan mucho las rúbricas también, yo también las utilizo. De hecho, una diana y una rúbrica podrían tener el mismo contenido, pero el formato es distinto. Totalmente de acuerdo con el tema de que lo estético, que muchas veces lo dejamos un poquito de lado por el tiempo que conlleva, pero sí es verdad que lo estético aporta un toque a la experiencia distinta a si es algo, bueno, pues que tiene menos atractivo, ¿no? Marta, has comparado lo que sería la diana con la rúbrica. El tema de la diana tendría que tener un número mínimo o máximo de criterios a valorar o podemos construir, personalizar con el número de criterios que queramos esta diana. Puedes tener los criterios que quieras. Es verdad que si tienes demasiados ejes, digamos que es una tela de araña de una araña que se ha complicado la vida y que ha construido una casa con muchas habitaciones, vamos a decirlo así. A partir de 4 se puede hacer una diana, luego vamos a ver alguna, y puede ser más compleja. Y si al final tienes criterios que son impares, pues hay una que te la saltas y ya está, no pasa nada, tampoco nos tenemos que ver forzados al número par. Sí, sería cuestión de ese círculo dividirlo como en 3 en lugar de en 4. Si, no es un diámetro, sino utilizamos 3 radios. Eso es. Marta, estamos hablando a lo largo del Congreso de implicar al alumnado en su propia evaluación. ¿Podemos con las dianas implicar al alumnado en su
en la construcción? ¿Podemos implicar con este instrumento al alumnado en su propia evaluación? Pues sí, podemos hacerles partícipes de qué criterios se van a utilizar, o incluso yo también este curso no, pero en cursos pasados, por ejemplo, dejar criterios para que ellos lo construyan, que sean dianas también de coevaluación, por ejemplo, también se puede utilizar. Y luego además también, si detrás de esa diana queremos, digamos, construir una rúbrica, es decir, de cada uno de los círculos, bueno, como cuando damos a la diana, pues queremos darle al centro, ¿no? Pero en este caso, digamos, va a la inversa, es decir, si numeramos los círculos concéntricos, tendríamos, en este caso, si lo ponemos por letras o por números, en realidad lo que vamos es aumentando, ¿no?, ese diámetro. Entonces, ahí realmente nosotros podemos también incorporar que en la letra, por ejemplo, A, porque sea, digamos, el círculo concéntrico pequeño es A, B, C y D, por ejemplo. Pues decimos que A significa, en el criterio de este radio, significa lo que queramos. El círculo B, cuando se cruza con la línea, significa esto. Por ejemplo, un criterio, creatividad, ¿no? El desarrollo de la creatividad. Lo planteamos como lo planteemos. En este caso, nosotros puede haber una rúbrica detrás que, vamos, haga de, o sea, lo que haga es más, digamos, más complejo, pero más profundo y también más detallado, qué es lo que estamos evaluando. Decíamos también, venimos diciendo a lo largo del Congreso, Marta, que no es el instrumento en sí, sino el uso que se le da a lo que realmente le aporta ese carácter formativo y que realmente ayuda al aprendizaje. ¿Qué uso de forma genérica le has dado o se le puede dar a las dianas de evaluación y con qué propósito? Aunque ya nos has adelantado a algunos de ellos. A ver, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo que es muy importante como aterrizarlo, ¿no?, a tu contexto y a lo que tú quieres. Y cuando digo a tu contexto, también a los tiempos. A mí, por ejemplo, este año me ha pasado que he utilizado la diana de una manera distinta al curso anterior, simplemente por las fechas y la composición de la programación. Si íbamos, por ejemplo, en este caso, íbamos a trabajar evaluando un proceso y un resultado coreográfico, si el último día de clase hemos tenido, digamos, esa presentación de esas coreografías y ya no he tenido más clases, yo he tenido que modificar cómo yo trabajo con esa diana con el alumno, porque después de ver el resultado de esas coreografías, ellos han hecho las dianas, pero yo ya no les he vuelto a ver. Y, es decir, lo que quiero decir es que al final es muy importante aterrizarlo en el contexto. A mí eso me parece fundamental. Y quizás, bueno, pues todas estas experiencias nos ayudan a ver cómo lo utilizan otros, pero enseguida uno tiene que estar como pensando, bueno, ¿cómo yo podría hacerlo? En este caso, se puede utilizar durante un proceso, se puede durante un proyecto completo, o incluso puedes hacer una diana a partir de una actividad que hagas en clase. Yo, por ejemplo, trabajo con los estudiantes, tienen diarios en papel o en móvil, según ellos quieran elegir qué tipo de formato, y hemos hecho alguna actividad en el que han hecho una diana a mano, directamente en su cuaderno, para evaluar algo, una actividad muy concreta que íbamos a hacer en una sesión. O sea, puede ser algo así o puede ser algo tan complejo como evaluar un proyecto entero en el que ya les haces partícipes, además hay coevaluación, puede haber una parte, se pueden hacer incluso dos dianas, una diana de autoevaluación y una diana de heteroevaluación, que en este caso es lo que hemos hecho este año. O sea, es decir, hay tal variedad, pero la variedad la da, digamos, no la da el instrumento, la da el tipo de estrategia que tú, digamos, compongas. Totalmente de acuerdo, es decir, que se puede utilizar desde, como bien dice, desde un uso puntual en una sesión a un proyecto que la misma diana la puedan, digamos, rellenar, entre comillas, 2 o 3 veces el mismo alumno y vaya viendo un poco su evolución, hasta, en fin, cada uno la experiencia, como bien dicen, no es el instrumento. Por lo que nos has contado, Marta, imagino que el tema de las dianas ayuda en parte al alumnado a reflexionar sobre su propia rúbrica, sobre su propia práctica, ¿no? Ayuda a autoevaluar, a reflexionar sobre su aprendizaje. Sí, es verdad que, digamos, la propia herramienta hace que se quede en... Puede que el proceso al final sea demasiado simple y no profundice. Es decir, tú puedes acompañar, por ejemplo,
el hacer esas dianas, ponerlas en papel en clase, luego os enseñaré unas fotos, y hacer un debate y reflexionar sobre ellas. Esa sería una manera. Puede ser un debate abierto de todo el grupo o puede ser por grupos. También puedes pedir acompañar esa diana de unas reflexiones sobre cada criterio, por ejemplo, y luego además hacer una reflexión general. Puedes también compartir, digamos, hacer esa coevaluación y que luego haya un diálogo sobre lo que ha ocurrido en esas dianas, vamos a decirlo así, compartidas, ¿no? Y coevaluadas. Al final, claro, yo creo que en educación física y en nuestro ámbito el tiempo es algo que nos preocupa mucho, porque tenemos muy poco. Entonces, claro, es necesario el trabajo de reflexión metacognitivo, ¿no? El saber cómo estoy aprendiendo también, pero ya sabemos qué pasa cuando hacemos actividades de debate, ¿no? Que bueno, es un tiempo que yo creo que hay que tenerlo, pero es verdad que, bueno, pues ahí jugamos con ese equilibrio de compromiso motor, por los 50 minutos que hay de clase de educación física. En este caso yo en la universidad tengo 1 hora y media y tengo algo más de tiempo y quizás por eso puedo a lo mejor hacer determinadas actividades o me las puedo plantear, pero bueno, hay que buscar ese equilibrio. Pero yo creo que sí que se puede, o sea, puedes trabajar de una manera, digamos, por niveles de profundidad, según te interese. Totalmente de acuerdo. Lo que estamos viendo es que al menos lo que nos están mostrando es que es un instrumento muy versátil y que no solo podemos utilizar de forma puntual o a lo largo de un proceso, sino que también a la hora de interactuar con el alumnado, pues podemos plantear diferentes procesos como es la autoevaluación, el tema de la coevaluación también nos han nombrado, incluso la calificación dialogada, ¿no? En fin, podemos establecer diferentes procesos, por lo tanto es un instrumento que tiene bastante versatilidad y se puede adaptar muy bien a cualquier contexto de las personas que nos estén escuchando en estos momentos, ¿no? Marta, ¿te parece que nos adentremos un poco en esa experiencia que tú has llevado a cabo en un uso concreto de este instrumento? Vale, Cuéntanos. pues ahora os lo cuento primero y luego os enseño algunas fotos. Pues como tú quieras, si nos quieres enseñar la foto y contarnos la experiencia poquito a poco, como tú quieras. Vale, vale, ¿Sí? perfecto. Antes de hacerlo, me he olvidado de comentarte con respecto a los formatos, que los formatos pueden ser, hemos dicho, en papel, pero también podemos tener un código QR en la clase en el que en ese momento capten una plantilla que puede estar, por ejemplo, en presentaciones de Google, por poner se podría tener en otros formatos, y ellos con el editor de imágenes que tienen en los móviles podrían editar esa diana. Claro, no tendría que tener muchos radios. Lo digo por el tema de formatos, es decir, cómo, ¿no? Yo ahora de todas maneras os voy a contar. Yo he funcionado también en papel, porque me gusta incorporarlo, ¿no? Me gusta incorporar en este caso para las dianas, porque es un elemento, digamos, como muy visual, pero también con el móvil se trabaja muy bien. Pues os voy a mostrar algunas de las imágenes que yo creo que pueden mostrar la experiencia. Vamos allá. Vale. Bueno, pues compartida la pantalla. No Genial. sé si se ve. Bueno, claro, no se leerá el texto pequeño. En este caso, este es Guillermo, un estudiante que tiene toda esta información pública, por eso también la publico y la publico con el nombre como aparece, es una captura en realidad de su texto. Y en este caso hizo una diana a partir de unos criterios que nosotros fuimos configurando a partir de un formulario de Google que ahora os voy a enseñar. Y bueno, he querido coger esta, digamos, porque aunque es un elemento que ya veréis que visualmente y estéticamente es muy interesante, concretamente esta diana no podemos decir que a lo mejor no nos refleja, digamos, esa idea de qué elemento tan interesante, ¿no? Qué efecto visual y estético tan interesante, ¿no? Pero, sin embargo, en las reflexiones que hizo con cada uno de los criterios, por ejemplo, aquí habla de desinhibición, él hizo una reflexión al respecto. O, por ejemplo, de motivación, también la asistencia a los ensayos,
también la implicación que tuvo, la expresividad, que esto es un elemento muy complejo que hemos trabajado bastante en clase, la expresión facial, la memoria expresiva, es decir, todos estos elementos que configura en la diana de evaluación, luego hace él una reflexión y los acompaña, es decir, digamos que son dos elementos que van unidos. Luego hay una cosa también interesante que es, por ejemplo, en una diana, si vamos a utilizar la diana para evaluar tanto el proceso como el resultado en expresión corporal, que es algo que se utiliza mucho cuando trabajamos en proyectos coreográficos, o en proyectos, digo, coreográficos o de otro tipo, es que, por ejemplo, la mitad de la diana hable del proceso y la mitad hable del resultado, de tal manera que podemos ver si a lo mejor, digamos, no hay ese equilibrio o es el proceso el que, digamos, el alumnado más ha valorado y, sin embargo, el proceso, en este caso, o el resultado, ha quedado menos valorado y por qué, ¿no? Y poder visualmente, en un golpe, enseguida, ver esa idea y que él mismo pueda darse cuenta de esto y que vayamos al porqué y cómo mejorarlo, que para eso está. Luego, además, esta diana podemos hacer, o sea, nosotros también hemos hecho la diana, hemos hecho como una diana a mitad de proceso para ver cómo íbamos, que eso es algo que se puede hacer. En este caso no aparece aquí porque lo hicimos en el cuaderno y lo hicimos para no perder mucho tiempo, lo hicimos muy rápido en el cuaderno y demás, pero en este caso yo podría, por ejemplo, tener dos dianas de la misma persona, o sea, dos figuras de la misma persona con distinto color. Mira, os voy a enseñar cómo podría hacerse así con un ejemplo que en este caso no es mío, pero creo que se entiende muy bien. Por ejemplo, aquí está Fernando, está Luis y está María. En este caso es para tres personas distintas. Dentro de un mismo, digamos, de una misma diana, se pueden configurar a través de los colores, pues, qué ha ocurrido, ¿no? En este caso, pues, enseguida, en un golpe de vista, diríamos, ¿qué ha pasado con Luis? ¿Qué le ha ocurrido a Luis? Que es el rojo. En vez de personas, podría ser la misma persona al principio, a mitad y al final. Y para ver si ha habido esa evolución. ¿Se va entendiendo? Totalmente, Vale. Marta. Además, de forma, como tú bien dijiste al principio, muy gráfica. Yo lo estoy viendo y se me ocurre un poco la rueda, ¿no? Que si la rueda no está equilibrada, como que no anda, como que le cuesta trabajo si tuviera que andar, ¿no? Por poner ahí un símil. Veo que el rojo sería una rueda muy difícil de que andara. Sin embargo, el amarillo, en este caso María, estaría muy equilibrada, sería una ruedecita muy redondita que andaría bien, que es como que está muy equilibrada, ¿no? Sí, se ve súper bien. Y la idea que estás transmitiendo de que en lugar de ser tres alumnos distintos, sea una misma persona en distintas fases del proyecto, al inicio, a mitad y al final, pues yo creo que también se está entendiendo súper bien. Cuando lo has dicho lo de rueda, me he imaginado, me ha venido la imagen a la cabeza de una bici con dos ruedas, incluso una puede ser más grande que otra, ¿no? A modo de estas bicicletas que no sé cómo se llaman, no sé si tienen un nombre, ¿no? Que tienen una rueda más grande que Sí, otra. sí. Pues que a lo mejor uno hable del proceso y otro del resultado. Bueno, se puede, además depende del alumnado con el que estemos trabajando, pues digamos, se puede adecuar el tono comunicativo visual a esos estudiantes y también hacerlo a modo de araña, incluso, ¿no? Tener una araña que ha sido la que ha tejido, ¿no? Esto, ¿no? Por, digamos, llevarlo a algo más jugado. Bueno, después de mostraros esto, os voy a mostrar otras dianas de otros estudiantes de este mismo año, para que veáis que luego además es muy curioso porque cada uno también les damos un poco la libertad, dices, al final solo es cómo lo hago, con color o no, si lo hago digital o no. Mira, no os he traído ninguna, que ha habido alumnos que lo han hecho digital. Y al final también le das la libertad de cómo, digamos, cómo generar esa imagen. Y bueno, pues aquí vemos cómo, bueno, pues hay unos elementos aquí de criterios que, bueno, que están un poco más en círculos concéntricos más cercanos al centro y que, bueno, que el alumnado puede hablar de, bueno, qué le ha pasado, ¿no? En este caso había un criterio que se pactó, que era la motivación, la ilusión y la profesionalidad durante el proceso.
Es Y decir, Marta, ese criterio lo pactaste tú con con el alumnado, ¿no? sí, Es decir, sí. que ellos participaron en la construcción, en este caso, de esta diana. Sí, mira, te enseño, tengo aquí el formulario. Yo utilicé un formulario de Google Docs, no aparece todo. Hice un formulario muy simple porque les pido, digamos, mucha interacción con las tecnologías y, bueno, hay que también equilibrar. Y no era muy complejo, pero en este caso nosotros habíamos estado viendo antes normativa de expresión corporal, porque estos son estudiantes de universidad que serán futuros, muchos de ellos serán futuros docentes. Y lo que estamos trabajando específicamente es aprender sobre evaluación en EC, en expresión corporal. Entonces, yo les di el enlace a este formulario y después del trabajo, digamos, sobre evaluación en expresión corporal, sobre la normativa y también sobre la teoría que habíamos estado viendo, pues ellos iban incluyendo criterios. En este caso, como viene pedí nombre y apellidos y DNI y esto no está público, no os puedo enseñar los resultados. Pero bueno, para que vierais por el formato del formulario, que ya te digo es muy simple, y sí que solo lo podían rellenar aquellos estudiantes que habían estado participando en las actividades que habíamos hecho en las clases teóricas sobre esto. Claro, pero te estoy escuchando y yo, por ejemplo, digo, para que no se quede la idea de que solo se puede hacer a través de TIC o a través con alumnado de universidad, yo en primaria no he hecho la diana realmente, pero sí he hecho una rúbrica en la que el alumnado estaba, bueno, nos sentamos un ratito al finalizar una clase porque íbamos a preparar lo que era una exposición de un producto y les vas preguntando un poco a ellos de modo que salga esos criterios, esos elementos que ellos consideran que son importantes a la hora de exponer ese producto. Entonces, yo creo que aquí un poco, sea a través de una pizarra guiada con el docente o sea a través de un formulario TIC, la idea es la misma, es que el alumnado, ¿no?, se sienta Totalmente. partícipe de lo que va a presentar, que no sean todos, digamos, criterios impuestos desde fuera, sino que ellos realmente pues vean su participación, ¿no? Totalmente. Y es verdad, en este caso, esto está aplicado a futuros, en la universidad, futuros profesores, por eso, digamos nuestra vuelta de tuerca, que nosotros lo que hacemos es aprender a evaluar, y entonces digamos que estamos digamos, reflexionando sobre cómo hacerlo, ¿no? Y la mejor manera de evaluar es evaluando, pero evaluando desde fundamentos teóricos y desde la reflexión, ¿no? Por eso también este trabajo que lleva, digamos que se ve como un poco más complejo, pero se puede simplificar y las dianas, bueno, os traigo algunos ejemplos que te voy a mostrar. Por ejemplo, una diana podría trabajarse, por ejemplo, esta diana que en este caso no es mía, está aquí citado aquí y aquí el enlace. Y en este caso es una diana muy simple. ¿Veis los dos ejes que decíamos? Los dos ejes que parten en 4 partes esta diana. Y en este caso se ve cómo además de cada uno de los criterios han establecido, digamos, unos elementos que, digamos, que han como desarrollado, ¿no?, estos criterios. Estos criterios han podido ser pactados con los estudiantes o con los alumnos, claro. Pero puede ser, digamos, algo, vamos a decirlo así, menos sofisticado en cuanto a tecnología, por supuesto. Es algo, esos subcriterios, algo que te ayudan, ¿no? Imagino que es algo que ayuda al alumnado a situarse en el 1 o en el 4, ¿no? Atendiendo un poco a esos subcriterios. Que puedes poner 1 a 4, o sea, puedes poner números, puedes poner letras o no tienes por qué poner nada. Es decir, también si es una diana que luego, digamos, no quieres trabajar después el proceso de calificación a partir de ella, es que no tienes por qué. De hecho, quizás lo que hace es que nos olvidemos un poco de ese número, ¿no?, que es tan complicado, ¿no?, de esa transformación, que a veces no queremos hacer esa transformación porque no tiene ese objetivo. Y mira, te voy a enseñar otra diana, que en este caso es una diana, o sea, dianas en un mismo espacio donde se ve el trabajo en equipo. Y puede ser también muy interesante para el trabajo en equipo, bueno, que se vean ahí las 4 dianas o 3 dianas de ese grupo de trabajo. Puede ser también muy, muy interesante.
¿Mm? También otra diana que me gustaría enseñaros es, por ejemplo, una diana en el que cada uno podría poner un punto, en el que no nos interesa saber quién ha puesto el punto, sino saber dónde está, digamos, la masa en cuanto a cada uno de los criterios. Yo, por ejemplo, aquí... Se me ocurre así, Marta, que incluso nos podría servir como evaluación inicial, ¿no? ¿Dónde estáis? Claro, De forma claro, anónima. exactamente. Esto se puede hacer en papel, podrías tenerlo puesto y simplemente, o algo, hacerlo, digamos, más sofisticado si quieres con gomets, esto, o simplemente con rotuladores. Aquí hay una cosa, por ejemplo, que en este caso sí es importante, es que cuando lo que queremos es trazar digamos, el dibujo, sí que el criterio debe estar en el eje, es decir, debe estar en la línea recta, ¿no? En el extremo, en el radio, digamos. Pero si lo que queremos trabajar es con las porciones, es importante que el criterio lo pongamos en la porción. ¿Se entiende esto? Ah, vale. Sí. Es una cosa muy simple, pero si nosotros ponemos el criterio en la porción y luego pretendemos que hagan un dibujo, vamos a tener confusión. Totalmente, claro. Sí, al final Mira, estamos viendo, nos están mostrando aquí diferentes formatos que incluso, por lo que decías un poco al inicio, ¿no? O que decíamos de ese instrumento versátil y que, bueno, nos están mostrando diferentes para trabajar en equipo de forma anónima, en fin, muy interesante. Tengo, por ejemplo, aquí un ejemplo de una rúbrica que hizo un estudiante en su cuaderno. No queríamos tener demasiado tiempo, plantearnos mucho hacer algo sofisticado, sino hacer algo práctico y mirar esta diana, ¿no? He preferido, hay dianas que están muy bien construidas, ahora vamos a ver algunas imágenes bastante interesantes, pero también he querido como mostrar, digamos, dianas, vamos a decir así, más reales, o no las perfectas, ni las mejores, ni Lo que decía también al inicio, de hacerlo simple, de que hay ¿no? De hacer algo simple, que muchas veces cuando estamos en el día a día y son 5 clases seguidas o 6, una detrás de otra, con 45 minutos, como no sea muchas veces algo simple, pues no son operativas o no son viables o sostenibles en el tiempo. se puede hacer también, esta diana se puede hacer digital y es que la harían muy rápido. O sea, son veloces, ¿no? O incluso que tú la tengas vacía en papel, hacen una foto y pintan encima, ni siquiera un código QR si no te quieres complicar tanto. Y puede ser así de simple. En este caso habíamos hecho una actividad de una jaca y estábamos trabajando el cómo evaluar. Y en este caso los criterios los decidimos antes y durante el trabajo en este caso, en esa actividad específica de crear una jaca, ¿no? Por eso hay un criterio que pone expresión facial, porque en las jacas es un elemento importante que expresa y comunica, digamos, esa parte desafiante, ¿no? Que tiene una jaca. Mirad, también, os había traído una rúbrica para que nos imaginemos una rúbrica, en este caso, que también, son criterios también pactados, ¿ves? Ya es más complejo, hay que pararse. En este caso no es una rúbrica especialmente, vamos a decirlo así, perfecta, porque está pensada para que los alumnos la modifiquen, es decir, ¿cómo podemos mejorar esto? O sea, ¿cuáles son los elementos de confusión en una rúbrica así? Pero imaginaros esta misma rúbrica, pero en formato diana, vamos a decirlo así, y que Sí, luego a lo mejor... se ve claramente la parte visual aquí, es como, esto es como, qué tocho, y la diana es como, es como fluye, la diana fluye y aquí es como una cosa densa, ¿no? Pero incluso podríamos tener una diana de esto y que fuera la parte de atrás y de delante, y que se trabajara más, porque esto es verdad que permite entender más si estamos hablando de creatividad o estamos hablando de implicación en el proceso, pues describimos de qué estamos hablando. Por ejemplo, esto fue hace 2 años, con las dianas, en una clase teórica que estábamos trabajando, pues pusimos las dianas de los distintos grupos que habían trabajado y, pues íbamos allí a comentarlas, a hablar sobre ellas, a debatir, digamos, de manera informal sobre ellas, ¿no? Pero nos permitía tener esos elementos visuales y ahí ponemos
en este caso, que son cuentos, son 12 dianas y ponemos 12 rúbricas, empieza a complicarse la manera de, digamos, de interactuar con estos formatos. Por eso, cuando hablamos al principio, ¿no? Yo hablaba de que es un formato muy visual y que ese es su elemento, digamos, ventajoso y que también puede ser una debilidad si lo que queremos es profundizar, ¿no? Y de alguna manera, pues tener, bueno, es verdad que cuando los alumnos vieron todas las dianas juntas, bueno, pues es ese momento, como yo digo, en el que se te abren un poco los ojos de, ay, me produce un efecto. De entrada, me gusta verlo así. Voy a ver qué es esto, me voy a acercar a ello, ¿no? Y yo creo que nosotros en los espacios en los que nos movemos, pues pabellones, a veces ni eso, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues podamos tener algo así bueno, que atraiga y que sea a la vez fácil, ¿no? Y generar debates a partir de las mismas rúbricas. Muy bien, Marta. Si te parece, voy a dejar de compartirlo. Vale. Y volvemos a ver, bueno. Yo creo que ha quedado volvéis a verme. Yo creo que, bueno, antes también te veíamos en chiquitito, ¿eh? Yo creo que ha quedado bastante claro con todos los ejemplos, con toda la diversidad. Yo te quería preguntar, Marta, ¿qué feedback reciben del alumnado con respecto cuando utiliza este instrumento? Pues, bueno, les paso otro formulario, por eso digo que hay que equilibrar, porque... y bueno, la evaluación ha sido, podía haber capturado a lo mejor algunas pantallas, es que no puedo entrar porque también hay texto, ¿no? Que han puesto, yo creo que no es lo Pero oportuno. así de forma genérica, sí. ¿Qué te dicen ellos? Pues sí que les pregunto, porque el formulario además sé que lo hacen por móvil, porque les llega al móvil directamente desde la plataforma virtual y sé que en el móvil no quieren escribir mucho, entonces esto se lo pregunto con diagrama de barras. O sea, al final yo lo que veo es un diagrama de barras. Y con respecto a la evaluación, tienen, digamos, una escala y voy preguntando diferentes cosas. Y con respecto a esta evaluación, es que tengo en la mente la barra naranja, que no es la mejor, es decir, no estoy en el top, digamos, en la valoración me refiero con respecto a las dianas, pero sí que es un porcentaje mayoritario el que ve que ese instrumento y que esta manera, porque no solo valoran el instrumento, valoran el proceso para aprender a evaluar expresión corporal, ¿no? Y lo hacemos, entre otras cosas, a partir de estos instrumentos. Aparte de valorar también sus trabajos prácticos expresivo-corporales. Entonces, digamos que es complejo ese criterio y yo al final les hago una pregunta sobre esto. Pero sí que lo valoran bien y ya digo, no tengo específicamente en ese formulario que yo les paso comentarios al respecto, pero sí que en las clases hablo con ellos y sí que me dicen que nunca habían visto una diana. Claro, yo les digo, a ver, el año que viene vais a tener 2 asignaturas sobre didáctica y además la dan profesores fantásticos con los que vais a trabajar evaluación seguro. Y me dicen que nunca habían visto dianas. En general no me ha pasado ningún estudiante que diga, esto ya lo he hecho antes. Cuando les pregunto, bueno, ¿conocéis las dianas? No, ¿qué es eso? Dianas, pero que vamos a tirar con arco. Yo no. Entonces, parece que es un instrumento que todavía a día de hoy no se utiliza demasiado. Es un instrumento muy poco utilizado y, sin embargo, como bien dices, al inicio ya yo recargando a lo largo de toda la exposición, tiene mucho potencial a nivel visual, es muy gráfico y es atractivo incluso, ¿no? Con respecto a otros instrumentos. Marta, pues estamos llegando al final de esta interesantísima charla. ¿Quieres aportar algo? ¿Crees que hay algo que se nos haya pasado, que se haya quedado sin mencionar, que quieras resaltar? Bueno, quizá que yo soy una alumna, vamos a decir así, soy una aprendiz de la evaluación, yo no trabajo ni investigo directamente sobre evaluación. Yo tengo que enseñar a evaluar, o tengo que crear digamos, los climas de aprendizaje propicios para que otros aprendan a evaluar. Y yo además también trabajo sobre la evaluación desde una perspectiva
formativa, y luego, bueno, pues está todo ese proceso que luego va después y que tiene que ver con el proceso de calificación que tan perverso es y que a veces nos complica además a nivel muy burocrático, ¿no? Entonces, de alguna manera yo, digamos, tengo esa doble enfoque o visión, pero no dejo de ser una persona que estoy aprendiendo sobre evaluación y que, bueno, que hay grandes expertos en educación física. Yo estoy leyendo artículos muy interesantes sobre evaluación, hay grupos de investigación específicos sobre evaluación y bueno, pues desde mi humildad en ese sentido, desde que no soy experta en esto, pues espero que bueno, que haya dado ideas y que bueno, a mí me encantaría que expertos sobre evaluación vieran esto y me dijeran, pues mira, ten cuidado con esto, Marta, porque pues aquí, mira, no has caído en esta otra cosa. Y bueno, pero que si esto da ideas y provoca reflexión, pues estupendo. Pues yo creo que tanto una cosa como la otra, la de las ideas y la de la reflexión, yo creo que han quedado más que patentes a lo largo de esta charla. Así que, Marta, no sé si no hemos entrado en el proceso de calificación, pero por lo que estabas comentando es muy similar al tema de la rúbrica, que tú puedes pactar el porcentaje de cada uno de estos ítems que componen la diana y hablarlos con ellos o de antemano, etcétera. Sí, también hay experiencias en el Congreso donde hablamos de este tema y que puede ser extrapolable, la calificación de una diana puede ser extrapolable a otras experiencias que ya también están expuestas en el Congreso y que animó a que se visite esas experiencias donde se habla con mayor profundidad del proceso de calificación. Pues me parece muy, muy valiente y me parece muy importante que hablemos sobre el proceso de calificación, porque al final es un elemento que, nos guste o no, condiciona mucho las decisiones y el estar del estudiante y del alumno, y yo creo que no corresponde como digamos, el peso que tiene, aunque no nos gustaría que fuera así, porque aprender no es aprobar, ni es la calificación, ni es la nota, pero teniendo, digamos, ese peso también subjetivo, vamos a decirlo así, se habla muy poco, ¿no? Hablamos poco sobre calificación. Yo creo que a veces no nos atrevemos o, bueno, sabemos que al final es un proceso que también hace aguas por algunos lados, ¿no? Y entonces nos cuesta enfrentarnos a él. Así que yo te felicito porque se hable sobre eso. No solo hablamos poco de calificación, sino también hablamos poco de evaluación. Sí. Es verdad que hay grandes Totalmente. expertos, hay buenos grupos que están muy... Pero en general, en lo que es se habla poco de evaluación y es algo que hay que poner el dedito en la llaga para, precisamente, pues para que se hable, que salga a la luz, que hay buenas prácticas, que se pueden mejorar otras, etcétera, etcétera. En definitiva, es seguir avanzando hacia esa educación física que todos queremos y que estamos ahí en ese proceso de cambio de paradigma de una corriente a otra, ¿no? Pero bueno, que ahí estamos y esperemos a contribuir. Marta, ¿alguna recomendación de blog, de libros, de lugares que visitar, de coreografías que ver, de espectáculos, en fin? Cualquier cosa, siéntete libre si quieres recomendar algo. Pues, bueno, es que se me vienen tantas ideas a la cabeza que las tengo ahí, digamos, peleándose unas contra las otras. Quizás una de las cosas más interesantes es que los estudiantes también a veces necesitan referencias no estereotipadas, digamos, menos mainstream, menos comerciales de lo que es el ámbito, de lo que puede haber en el ámbito de la expresión corporal y la danza. Yo creo que necesitan referencias distintas, ¿no? Pretendemos, digamos, que ellos mismos lleven la expresión corporal a lugares inesperados y creativos, y muchas veces tienen los referentes que tienen. Y claro, luego decimos, ¿por qué la coreografía no hace más que hacer Vs? ¿Qué hace? ¿No? Si es que es los referentes que tiene, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que nos falta mirar afuera, ¿no? Que hay fuera y utilizar, pues hay cantidad de artistas. A mí me gusta muchísimo, ahora hay una corriente que se llama arte educadores, y hay muchos arte educadores que trabajan directamente con el cuerpo, sea danza o sea otros, digamos, otros ámbitos. Y digamos, como no vienen, digamos, de nuestro campo, de la educación física, vienen, digamos, más del campo artístico, parece como que están en otro mundo y no es así, ¿no? Yo invito
a acercarse a esos arteeducadores. Hay un proyecto que se llama Cartografías, luego lo dejo apuntado, ¿vale? Porque ahora no me acuerdo, es de María Caso y de Clara Mejías, de Pedagogías Invisibles, no sé si te suena Pedagogías Invisibles, pues cartografías de arteeducadores que tienen como un mapa, además parece una diana, mira, ahora que lo pienso, parece una diana, donde tú puedes pinchar y ver arteeducadores que trabajan con el cuerpo, principalmente, aunque también hay otros que trabajan, digamos, desde otros puntos, y te viene muy pues, la referencia, además, visualmente es maravilloso, ellos trabajan con el formato, le dan mucha importancia y ves esa cartografía, ese mapa y te apetece entrar. Y entras y te pone brevemente quién es y es un vídeo de 1,5 minutos que esa persona te explica, por ejemplo, invito a entrar ahí a ver qué cuenta Colectivo Lisarco, por ejemplo, que es un grupo de danza que trabajan con personas con síndrome de Down, que son bailarines, artistas absolutamente maravillosos y simplemente el 1,5 minutos que tienen allí es una pequeña píldora clase magistral de lo que es el cuerpo y la expresión, ¿no? Entonces invito a, digamos, mirar fuera del aula y de nuestro ámbito en expresión corporal. Pues muchas gracias, Marta. Marta, es verdad que a veces estamos muy limitados en general los docentes de educación física con el tema de la expresión corporal, precisamente por eso, porque no tenemos patrones. Y sí es verdad que nos deberíamos interesar un poquito más por el ámbito expresivo, asistir a diferentes conciertos, diferentes danzas, diferentes espectáculos, en definitiva, que nos abran los un poco y podamos luego transmitirlo también a nuestra aula, ¿no? Marta, ¿dónde te podemos encontrar a nivel digital? Bueno, tengo el blog de La Cajonera. Aprovecho para contar una cosa que no he contado nunca en la red, si me lo permites. Por supuesto. Y es que La Cajonera, el dominio, yo creo que debe tener como unos 20 y tantos años. Yo ni siquiera sabía así, porque me lo compró mi mamá en su día, porque él era informático y de estos que se conectaban a internet cuando no sabíamos por qué el teléfono pitaba, ¿no? Y se conectaba y fue porque con mi primer sueldo me compré una mesa con una cajonera. Y entonces le llamé La Cajonera. Y bueno, ese es mi blog y por eso se llama así. Hace 20 y tantos años era un espacio pues hecho con Dreamweaver, con tablas, una cosa terrible, ¿no? Bueno, para ese momento, bien, ¿no? Bueno, pues nada, es que era la primera vez que lo cuento. Y me apetecía porque digo, esto de La Cajonera, ¿por qué, no? Y para mí tiene ese guiño al pasado. Y bueno, y ahí en Twitter pues soy bastante activa porque aprendo un montón de todos los compañeros. ¿La Cajonera? Sí. Y luego en Instagram, la verdad que estoy trabajando bastante en Instagram porque mis estudiantes están en Instagram, por lo tanto yo también, aparte de que el trabajo que se hace, o sea, todo lo que puedes hacer en Instagram visual digamos, tiene esa potencia y al final la expresión corporal es visual, ¿no? No deja de ser... La diana es visual. La diana es visual. Y en Instagram es marta.arevalo. Pero vamos, desde el blog se puede acceder ahí a todos esos. Esos son, yo creo que los puntos de encuentro donde ahí estoy y ahí espero seguir aprendiendo un montón. Marta, pues mil gracias por estar aquí con nosotros, compartir tu experiencia. Sé que eras reticente el tema de la evaluación porque no te considerabas experta, por eso aún más te doy las gracias, porque creo que nos has dado un instrumento, una herramienta que puede ayudar, puede inspirar y que es muy, muy versátil para ser utilizada en cualquier contexto en docente de educación física, más allá de la rúbrica, otro formato, otra forma de... Pero como decíamos, lo importante es implicar o intentar implicar lo máximo posible dentro de cada contexto al alumnado en lo que es la evaluación. Mil gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y nada más, que un abrazo y que te vaya todo genial. Muchísimas gracias a ti. Nada, he disfrutado mucho. Pues me alegro. Yo también. Un Hasta abrazo. luego. Hasta luego.